Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, en esta preciosa hora, por tu amor, tu fidelidad, tu bondad, Señor. Gracias por permitirnos en esta tarde venir delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia y honramos tu nombre y te glorificamos. Padre, queremos darte toda gloria, darte todo honor, toda alabanza y toda exaltación. Señor, toca los corazones de cada una de las personas que hoy se conectan, que tu presencia sea llenando nuestras vidas mientras te alabamos y te adoramos, mientras, Señor, tu palabra es expuesta, tú hables a nuestros corazones. Quita todo lo que quiera dañar este tiempo. Padre, quita todo lo que quiera dañar nuestras vidas, quita todo lo que quiera dañar, Señor, tu pueblo en esta hora, Padre. Y pedimos que tu Espíritu Santo sea llenándonos, que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndonos, que nosotros podamos ser libres, Señor, en esta hora de todo lo que quiera dañar nuestras vidas, Señor, y a tus hijos, Padre. Señor, tú eres el Rey de los cielos, Señor, no hay nadie como tú y nosotros venimos a adorarte, nosotros venimos a exaltarte, nosotros venimos a glorificarte, Señor, Padre. Tú eres el Señor y te adoramos. Adore al Señor ahí donde está. Vamos a glorificarle, a decirle: glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Te adoramos, Señor. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré.
así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Adoramos y cantamos: glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres el Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos, cantamos a ti, tú eres el Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Veremos tu gloria, veremos tu gloria. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Jesús, te bendecimos, Señor. Dale gloria al Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Bendiga nuevamente, mis amados hermanos. Aquí estamos
un día más en este tiempo devocional donde estamos estudiando la palabra del Señor, donde estamos buscando de Él y donde estamos aprendiendo de Él cada día más. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su amor, porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque Él es misericordioso. Amén. En esta preciosa tarde que el Señor nos regala, vamos a ir a estudiar ahorita en Santiago capítulo 3, versículos 5 al 9. Recuerde que estamos estudiando en estos tiempos devocionales un tema que nos está hablando en Proverbios capítulo 2, versículo 15. Dice que cacemos las pequeñas zorras, porque esas pequeñas zorras dan grandes. Y hemos estado hablando acerca de estas cosas, y la primera de estas cosas pequeñas que hemos visto es la cobardía. Estuvimos hablando acerca de la cobardía. También estuvimos hablando acerca del desánimo. La semana pasada estuvimos hablando de la cobardía y el desánimo. Y esta semana vamos a comenzar con también algo muy importante que puede dañar grandes cosas. Y esa pequeña cosa es la lengua, una lengua descontrolada. Así que vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículos 5 al 9. Es un tema o es algo que no se toca muchas veces en la iglesia. Muchas veces se predica poco de esto, pero saben, es algo pequeño que puede dañar cosas tremendas. La lengua puede dañar la iglesia, la lengua puede dañar las malas palabras. Estas cosas pueden dañar un matrimonio fortalecido, puede dañarlo, puede dañar las relaciones, puede dañarlo muchas cosas, puede dañar este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, y que es algo pequeño que nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Usted y yo como hijos del Señor, usted y yo como personas que amamos al Señor, tenemos que tener cuidado con esto. Así que vamos a ver algunas cosas sobre esto en esta tarde. Yo le invito a que no se desconecte, que usted permanezca allí con nosotros y podamos seguir adelante en este tema. Santiago capítulo 3 dice ahí la palabra del Señor. Vamos a ir al capítulo 3, versículos 5 y 9. 5 al 9. Dice aquí la palabra del Señor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Miren, amados hermanos, aquí Santiago nos está diciendo a nosotros el cuidado que nosotros debemos tener con la lengua y lo que la lengua es capaz de hacer. Es decir, ¿qué es lo que hace la lengua? ¿Qué hacemos con la lengua? Hablar, ¿cierto? Decir cosas. Hablamos a través de esto. Si usted y yo no tuviéramos lengua, no pudiéramos hablar. Así que aquí Santiago se está refiriendo a las palabras, a las cosas que nosotros hablamos, aquellas que decimos,
aquellas que muchas veces declaramos, aquellas que muchas veces hablamos de otras personas, decimos de otras personas, aquellas cosas que hablamos a nuestros hijos, hablamos en un momento de ira, en un momento quizás de tristeza también, de rabia, de enojo y todo esto. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, con nuestra manera de hablar. Aquí entonces Santiago comienza a decir que nadie es capaz de domar la lengua, que ningún hombre es capaz de domar la lengua. ¿Por qué? Porque solamente esto lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu de Dios. Podemos tener nuestra vida, podemos sujetar nuestras carnes, sujetar la carne al Espíritu, y entonces de esa manera podemos vivir vidas agradables al Señor. Vamos a mirar entonces acerca de esto. El mal uso de la lengua, que se resume en todo tipo de habladurías, es como una enfermedad degenerativa que daña no solo a los creyentes, sino a las personas en general. Miren, el mal uso de la lengua, el mal uso de nuestras palabras, de decir cosas que no debemos de decir, de hablar cosas que no debemos de hablar, de permitirnos expresar cosas que no podemos expresar, no solamente ha dañado a la iglesia, porque esto ha dañado mucho a la iglesia. Ha dañado muchos ministerios, ha dañado muchas familias, ha dañado muchas personas. Ha dañado la unidad de la iglesia, ha dañado el amor entre los hermanos, ha dañado las familias. Por la lengua, no solamente la iglesia, sino también relaciones familiares se dañan por lo que hablamos, por lo que decimos. Es importantísimo que usted y yo aprendamos a refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque a través de ella, dice Santiago, veíamos ahorita, que se encienden un bosque, que es como ese pequeño fuego que comienza allí pequeñito y comienza grandes cosas. Hoy, estos días, una hermana me ha comentado que en la ciudad donde ella vive, allí hay muchos incendios. Y yo me imagino que ese incendio se generó con algo pequeño, y entonces eso comenzó a encenderse, y hay bosques, cantidad de bosques encendidos, y eso está afectando la ciudad, está afectando la salud de las personas, pero es algo pequeño. Y así Santiago compara la lengua con algo pequeño, una palabra pequeña, una palabra maldicha, algo que tú no debiste decir, algo que tú no debiste expresar, comienza a crecer, a crecer, a crecer, y hace grandes daños y hace grandes destrozos. Por eso en Proverbios nos dice que tengamos cuidado con las zorras pequeñas, porque ellas dañan grandes viñedos. Y la lengua es algo pequeño que daña grandes cosas, que daña grandes familias, que daña grandes relaciones, amistades. ¿Cuántas amistades entre amigos han sido dañadas por comentarios, por cosas que no debieron decirse? ¿Cuántas cosas, relaciones, matrimonios se dañan por cosas que no hay que hablar, por cosas que no hay que decir del uno del otro, por estas situaciones? Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos ministerios se dañan porque se hablan cosas que no se deben de hablar? ¿Cuántas cosas pasan por causa de la lengua? Por causa de hablar como no debemos hablar, o hablar lo que no debemos hablar. Ahora, mis amados, cuando hay una persona, ¿cierto?, que tiene este problema de hablar cosas que no debe, de todo esto, seguramente hay un problema en el corazón. Cuando hay una persona que tiene esta situación, que tiene esta debilidad, que habla cosas que no debe hablar, que le gusta poner cizaña, que le gusta hablar, murmurar, decir, criticar y todo esto, entonces, mis amados, hay un problema en el corazón. Y yo quiero hacer una aclaración en esta hora.
hay un punto muy pequeño en estos tiempos cuando hay una crítica a cuando se es criticón, ¿cierto? Tú puedes tener una opinión respecto a algo, respecto a alguien, pero una opinión es muy diferente a criticar o hablar cosas que no debes de hablar. Son dos cosas muy diferentes. La opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que yo pienso de cierta circunstancia, a cuando yo voy a hablar, decir, criticar, ya es muy diferente esto. Y cuando pasa la crítica, cuando hay habladuría, cuando ya se empieza a hablar cosas de más, a decir cosas de más, a hablar cosas que no sabemos ni entendemos ni comprendemos, a especular y hablar, entonces seguramente hay un problema en el corazón. Porque el mismo Jesús dijo allí en Mateo capítulo 15, versículo 19. Vamos a ir, por favor, allí Mateo 15, 19. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mire lo que dice Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Y de dónde viene eso? Del corazón. Y mire que Jesús está comparando o haciendo en una lista de aquellas cosas que vienen del corazón a la blasfemia y al falso testimonio, tanto como a los homicidas, tanto como a los adúlteros y tanto como a los fornicarios. En esa lista están los blasfemios y los que hablan mal, los que dan mal testimonio, es decir, los que hablan de más, los que dicen cosas que no son ciertas, los que crean cizaña, los que hablen cosas que no deben de hablar. Y cuando se produce esto en una persona es porque hay cosas en el corazón que tienen que ser resueltas. Porque estas cosas vienen desde un corazón que está amargado, que está quizás dolido, que está con una cantidad de cosas allí. Así que, mi amado, cuando usted está cayendo en ese hablar, en ese decir, en hablar de más, en decir cosas de más, en hablar de quien no debe de hablar, en hablar cosas que no son ciertas, en hablar sin conocer muchas situaciones, en el murmurar, hermano, hay un problema en el corazón. Y usted y yo tenemos que tener cuidado con eso. Porque esa cosa pequeña va a hacer grandes destrozos. Así que tenemos que tener cuidado en la forma en que estamos hablando, lo que estamos hablando y cómo lo estamos hablando. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, en nuestra vida. Amén. El no refrenar la lengua nos traerá consecuencias. Oiga bien, el no refrenar la lengua nos traerá consecuencias. Y una de esas es no estar en la unidad que el Señor quiere en nuestras relaciones. Una de las consecuencias que trae el no refrenar nuestra lengua es no estar en la voluntad del Señor en las relaciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros no sabemos refrenar la lengua, no vamos a poder tener la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con los demás. Y hablamos de los demás, de tu esposo, de tus hijos. Hablamos de los demás, de los hermanos de la iglesia. Hablamos de los demás, de nuestras familias. Mire, ¿cuántas familias no se pueden ni ver? Personas dentro del hogar que no se pueden ni ver por chismes, por calumnias, porque se hablan cosas que no son.
porque el uno le dice al otro, mi tía me dijo de la otra tía, mi tío, el primo del otro primo y el tío del otro tío, y así es una cantidad de cosas, y familias desunidas, familias en unos conflictos tremendas. Esposas que muchas veces están haciendo cosas murmurando de su esposo, o esposos que murmuran de su esposa, hablan con sus familias de su esposo, critican a su esposo con sus familias, y claro, ahí se va a generar una cantidad de cosas, amados. Entonces no va a poder haber una relación en armonía. Hay algo que yo he aprendido en mi matrimonio, y es que yo hablo con mi esposa lo que tengo que hablar. Y cuando tengo situaciones con mi esposa, yo hablo con ella. Pero yo no me voy a decirle quizás a mi mamá o a otra persona, mira, es que mi esposa es esto, mira que mi esposa lo otro, y a mí me gustaría que esto. ¿Por qué? Porque ya ahí está hablando, ¿qué? Una murmuración. Yo hablo, tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios, ella y yo, de hablar. Y ojo con eso. O cuando hablamos de personas que no debemos hablar. Amados, tenemos que tener cuidado con eso. Porque el no refrenar la lengua nos lleva a perder la unidad que Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestras relaciones. Ahora, ¿dónde dice eso? Mire lo que dice Salmos 133, versículo 1. Salmo 133, 1 nos habla acerca de esto. Mire lo que dice allí. ¿Cuál es el propósito del Señor? Mire cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando no hay control de la lengua, no puede haber armonía. Así que cuando no hay control de la lengua, no puede haber armonía en el matrimonio. Cuando usted no tiene cuidado de lo que habla a su esposo, de cómo se expresa a su esposo, cuando usted como esposo no tiene cuidado de cómo le habla a su esposa, de cómo trata a su esposa, oiga bien, nunca va a haber armonía allí. Si usted no sabe hablar a sus hijos, si no sabe hablar a las personas con las que usted está conviviendo, si usted no sabe hablar ni sabe controlar su lengua en el lugar donde usted está, en su iglesia, donde usted está congregando, en el trabajo, en cualquier lugar donde usted esté, no va a poder haber armonía, porque la lengua divide. Porque el mal uso, el no refrenar la lengua, divide, aparta, enciende cosas, daña grandes cosas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ojo, amados, mis amados hermanos, con esto. Ojo, hijos, lo que hablamos de nuestros padres. Ojo, padre, lo que estamos hablando de nuestros hijos. Ojo lo que hablamos de nuestros jefes, cuidado con lo que hablamos de los hermanos de la congregación, cuidado de lo que se habla de los pastores, de nuestras autoridades. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque eso, el no refrenar la lengua, daña, mis amados hermanos, daña lo que Dios quiere, es que nosotros tengamos relaciones en armonía. Dios quiere que tú tengas una relación con tu esposo en armonía, con nuestros hijos, con nuestras familias. Pero una gran causante de que eso no pase son el no refrenar nuestra lengua y el no poner cuidado como estamos hablando. También mire lo que dice Hebreos 13:1. Vaya allí a Hebreos 13:1. ¿Qué nos enseña allí? Hebreos 13:1 dice 13:1. Mire lo que Dios quiere para nosotros. Hebreos 13:1. Permanezcan el amor fraternal. Permanezcan el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y uno de los amor fraternal, de que esto se dé entre nosotros, y cuidado que estoy hablando del amor fraternal entre todos, entre su hogar, su familia, su esposo, sus hijos,
con los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Con su familia extendida. O sea, permanezca el amor fraternal. Pero un gran enemigo de que ese amor fraternal permanezca es que la lengua. Son las cosas que hablamos y decimos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Y también Efesios capítulo 4. Allí Efesios, mire, también dice, capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos y por todos y en todos. ¿Cierto? Mire, Él nos llama a que la unidad. Pero un gran enemigo de la unidad es lo que nosotros estamos hablando. Y el hablar mal, el decir cosas que no debemos, a personas que no debemos, o como no debemos, nos está trayendo una división tremenda. En los hogares, en los matrimonios, en la iglesia. Nos daña, esto daña. Y el enemigo sabe lo que puede hacer a través de eso. ¿Recuerdan allí en el Edén? ¿Por qué medio Satanás se refirió? Con la palabra, hablando y trayendo cizaña. Con que Dios te dijo. Y empezó a murmurar, a hablar de lo que Dios les había dicho. Empezó a distorsionar lo que Dios había dicho. Y mire lo que pasó. Y mire lo que pasó en ese momento. Gracias a Dios, Cristo Jesús vino y el Padre envió a su Hijo a redimir la muerte, a redimir lo que pasó. Pero mire la consecuencia tan tremenda. Porque la lengua tiene un poder tremendo. Y usted y yo tenemos que tener cuidado con eso. Y el enemigo lo sabe, por eso usó esa estrategia. Y por eso hoy es lo que usa para dañar matrimonios, familias, relaciones, hijos, relación entre hermanos, relación entre los padres y los hijos, relaciones en la iglesia. ¿Por qué? Por empezamos a hablar cosas que no debemos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Así que, mis amados hermanos, también dice, el mal uso de la lengua afecta a toda nuestra sociedad. Miren, no solamente a la iglesia, no solamente a nuestra familia, sino a toda la sociedad. Y no estamos exentos de caer en esta problemática. Debemos, a como dé lugar, evitar esto y separarnos de personas que hagan estas cosas. ¿Cómo así? Sí. ¿Saben? Tenemos que separarnos de personas que tengan esta problemática y que no quieran que el Espíritu de Dios les cambie en eso. Hay que tener cuidado con esas personas. Mire lo que dice Proverbios allí 20:19. Proverbios 20:19. Vamos a ir allí. Dice acá Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Miren, no te entremetas con el suelto de lengua. Cuidado, amado, con esas personas que llegan a hablarte de otro. Cuidado con estas personas que llegan a hablarte mal de otras personas. Ay, mira mira lo otro, mira ti. Cuidado con esas personas. No convienen esas personas. No convienen esas personas. Y tenemos que tener, y aquí el consejo de Dios para nosotros, no te entremetas pues con el suelto de lengua.
que es el suelto de lengua, el que no controla su lengua, el que no controla lo que habla. Cuidado con esas personas. Mucho cuidado, porque esas personas, el enemigo las usa para dañar nuestras familias, para dañar la iglesia, para dañar cosas, ministerios, para dañar trabajos, empleos, una cantidad de cosas. Y tenemos que tener cuidado. Y también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 al 34, dice allí, de pronto está hablando en otro contexto, pero está hablando una realidad muy importante para nosotros. Mire, 1 Corintios Primera de Corintios 15, 33 al 34. Primera de Corintios 15, 33 al 34. Mire lo que dice aquí. 15:33, aquí está, al 34. Está hablando de un contexto diferente, pero nos da una verdad para lo que estamos tocando en este momento, para el tema que estamos hablando en este momento. Dice ahí la palabra del Señor: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Miren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y con qué? ¿Cuáles son las malas conversaciones? Aquellas cosas que no tenemos que estar hablando con otros, que no debemos estar hablando con otros. Y dice ahí la palabra, ¿por qué? Porque hay algunos que no conocen a Dios. Y si usted y yo conocemos a Dios, no podemos entrar en malas conversaciones. ¿Qué son malas conversaciones? Hablar de otros, hablar cosas que nosotros no sabemos, no conocemos, no tenemos ni idea, y nos permitimos hablar de eso. Ay, ¿cómo así? Ve, y es que tal cosa, ve, y es que lo otro. Y empezamos a tener conversaciones que no debemos, como si no conociéramos a Dios. Y el Señor nos está hoy diciendo, ojo, aléjense de aquellos que tienen la lengua suelta, que no controlan su lengua, que no controlan sus palabras. Aléjense de aquellos que cuando se reúnen tienen malas conversaciones. Y es triste ver lo que dañan las malas conversaciones. Es triste ver cuando se permite esto en el entorno familiar, en la iglesia. Es triste porque hoy muchas iglesias no crecen por esto. Y es muy lamentable. Así que, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por esta razón, la palabra de Dios nos incentiva a cuidarnos en el uso de nuestra lengua con una sencilla advertencia que nos permite vivir días buenos en nuestro andar diario. Miren, queremos vivir días buenos, días tranquilos. Mire, hay gente que no vive tranquila, hay gente que no puede vivir relajada porque es con una cosa tremenda por lo que habla, por lo que dice y todo, y es tremendo. Pero como les decía ahorita, es porque hay un problema en el corazón. Hay un problema allí. Pero si queremos tener días buenos, días tranquilos, ¿cierto? Mire lo que dice 1 de Pedro 3:10. Mire qué tan bonito lo que dice allí. 1 de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quién lo dice? Lo está diciendo la palabra del Señor. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene la lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mire, cuánta gente, por lo que habla, vive en pobreza, vive en miseria, vive arruinada. No sale adelante, no progresa en sus relaciones, no progresa en el ministerio, no progresa
saliendo adelante, no progrese avanzando en su vida. ¿Por qué? Porque no sabe refrenar su lengua. Y mire lo que está diciendo aquí la palabra. No hable engaño y apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y hágala. Tenemos que tener cuidado con nuestros labios, que nuestros labios no hablen en engaño. Tenemos que ser capaz por el Espíritu de Dios de refrenar nuestra lengua. Cuidado, mis amados. Queremos tener vida, queremos amar la vida, queremos ver días buenos. Sepamos hablar, sepamos refrenar nuestra lengua. Lo está diciendo la palabra, que nuestros labios no hablen engaño. Que no hablemos cosas que no son, que no digamos cosas que no debemos decir, que no hablemos cosas que no debemos de hablar. Debemos tener cuidado con eso. Y mire también lo que dice Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice acá, capítulo 3, versículos 2 y 3. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Y mire tan tremendo lo que dice acá, que nadie difame. Es decir, que nadie hable mal del otro. ¿Qué es difamar? Hablar mal del otro. Mis amados, mucho cuidado con esto. No difames de tu esposo, no difames de tu esposa, no difames de tus hijos, no hables mal de ellos. A quien no debes hablar. Si hay alguna situación, tienes que ser sabio en con quién hablar de esa situación. No con cualquier persona. Tú tienes que ser sabio en eso, no difamar de tu jefe, de los pastores, del otro, de la autoridad. Tienes que tener cuidado, mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado de nuestras autoridades, de las personas con que vivimos. Hoy es triste esto, hoy. Y mire lo que está diciendo aquí nos está enseñando la palabra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo, es decir, ya en Cristo no somos así. Ya no somos insensatos, ya no somos rebeldes, ya no somos extraviados, ya no somos esclavos de concupiscencia y de deleites diversos. Ya no tenemos malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ya no tenemos por qué vivir en esa situación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no controlamos la lengua? ¿O por qué la gente habla cosas que no debe? Porque se aborrecen los unos a los otros. Entonces este habla de este habla del otro, y este dice del otro, y empieza la lengua a hablar y a decir, y mejor dicho, eso es un problema tremendo. Por la envidia se habla cosas que no se deben hablar. Cuando se es envidioso se hablan cosas de otros que no debemos hablar. Y qué tremendo es este pasaje. Y yo le invito a que usted escudriñe la palabra en lo que está diciendo aquí el Señor. Porque usted y yo ya no somos de estas personas. Por medio del Espíritu de Dios nosotros somos capaces de controlar nuestra lengua, de controlar lo que hablamos. Ay, es que me dio mucha rabia. No, Señor. Ay, es que me da como envidia. Pues controle esa envidia, mijo, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Es que me dan deseo. No, nada. Señor, refrena mi lengua. Señor, no me permitas pecar hablando lo que no debo, hablando malas palabras, hablando necedades. Perdóname, Señor, quita esto de mí, que yo pueda aprender a refrenar mi lengua. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, mire algo importantísimo.
Ahí Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice una palabra preciosa. ¿Por qué hablamos mal? ¿Por qué decimos cosas que no debemos? ¿Por qué actuamos como no debemos en la forma de hablar y en nuestra lengua? Porque no practicamos esto. Aquí está diciendo la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Por qué se habla mentira y calumnia? Porque no se habla lo verdadero. Y aquí la palabra está diciendo, hablen lo verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué no se controla la lengua? Por lo que hay en nuestros pensamientos. Y como estamos pensando mal del otro y como estamos pensando una cosa y la otra y esto, entonces hablamos cosas que no debemos hablar. Pero cuando pensamos lo verdadero, cuando pensamos lo honesto, cuando pensamos lo justo, lo puro, cuando pensamos lo amable, cuando pensamos lo de buen nombre, entonces cuando nosotros pensamos en todas estas cosas buenas, nuestra manera de hablar y lo que va a salir de nuestra boca va a ser para edificación, va a ser para bendición, va a ser para agradarle al Señor. Usted va a bendecir a su esposo, a sus hijos. Tú vas a saber tratar a tu esposa como vaso frágil. Tú vas a saber tratar a tus hijos. Tú vas a saber tratar a las autoridades. Tú vas a saber tratar a su jefe. Si usted tiene alguna situación con su jefe, el Espíritu de Dios le va a ayudar a hablar a su jefe, cómo hablarle, cómo decirle. Si usted tiene una situación con el hermano, con el pastor, usted va a saber cómo acercarse, cómo hablarle a él. Pero usted no va a salir a hablar mal, a decir esto, a murmurar. No. ¿Por qué? Porque usted está pensando como Dios quiere que piense. Porque usted está actuando como Dios quiere que actúe. Así que, mi amado, en esta tarde el Señor nos está hablando. Si ustedes quieren vivir días buenos, refrenen su lengua y que sus labios no hablen engaño. Tenemos que hoy marcar la diferencia en esto. Tenemos que hoy nosotros, como hijos del Señor, dar testimonio en esto. Y esta pequeña cosa que es la lengua, tenemos que tener mucho cuidado, porque ella puede dañar grandes viñedos y puede dañar grandes cosas y crear grandes incendios. Así que, mi amado, tengamos cuidado con esto y que el Señor nos ayude a pensar todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo amable, todas estas cosas para que nuestro hablar sea conforme a lo que Dios quiere. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bueno, soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos das en esta preciosa tarde. Señor, pedimos en esta hora que tú nos lleves a pensar y a hablar todo lo bueno, todas aquellas cosas que tú quieres, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos refrenar nuestra lengua y podamos refrenar nuestra manera de hablar. Podamos, Señor Padre, tener cuidado con esto, que puede dañar grandes cosas, que puede dañar grandes propósitos tuyos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, Señor, en los hogares, Señor. Padre, quebranta, Señor, en nosotros, en la iglesia, en nuestras familias, en nuestra vida, Señor, toda murmuración, todo hablar desmedidamente, todo aquello que quiera traer discordia, disensión en nuestras vidas, en los matrimonios, en la familia, Señor, en los hijos, en las familias extendidas, Señor. Padre, quebranta todo eso, Señor. En la iglesia, Señor, quebranta esto, Padre. Y que podamos en este tiempo, soberano Señor, dar testimonio
de cómo estamos hablando, Señor. Que no difamemos, que no hablemos cosas que no son, que no hablemos de lo que no debemos hablar, ni con personas que no debemos hablar, Señor. Que no haya murmuración en nosotros. Quita la murmuración de nuestras bocas, Señor, de nuestra vida. Y si ha habido esto en tu iglesia, si ha habido esto en alguna persona que me está escuchando, yo te pido, Señor, o en nosotros si ha habido esto, Señor, que tú sanes nuestros corazones. Porque de allí del corazón, dice tu palabra, tú dijiste, Jesús, que es que provienen estas cosas. Así que quita todo eso del corazón, sana el corazón, Señor, para que de nuestro corazón salgan solo buenas cosas y podamos pensar como en todo lo bueno, lo justo y lo honesto, todo lo de buen nombre, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, seguimos aprendiendo de la palabra del Señor. Espero que cada día los mensajes que el Señor nos da a través de mi esposa, de mi vida, de los diferentes hermanos, nos edifiquen nuestras vidas y que sean para edificación. Como siempre les digo, mis amados, vaya usted a la luz de la palabra y examine todo lo que le enseñamos y que el Señor nos hable, que el Señor cada día nos muestre más cómo debemos vivir y nuestra manera de actuar. Amén. Dios les bendiga a todos mis amados. Gracias por estar conectados. Que el Señor les bendiga. Les amamos y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Bendiciones a todos. Mi Dios, todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está.